mi nombre es José Luis Hernández Torres, pertenecía a la maestría de estudios organizacionales en la generación 2017-2019. El título de la tesis que a continuación expondré es Implicaciones de la estructura organizacional en la identidad organizacional, estudio de casos sobre una empresa prestadora de servicios. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Como lo indica el título de la tesis, hay dos categorías que analizo sobre todo a lo largo de esta investigación, que es la relación que existe entre la estructura organizacional y la identidad organizacional. Para ello, la pregunta central de esta investigación fue cómo los criterios estructurales, a decir centralización, especialización, estandarización y formalización, influyen en la identidad organizacional en una empresa prestadora de servicios. Un poco más adelante explicaré qué entiendo por criterios estructurales de la identidad organizacional y cuáles son estos. Bueno, el objetivo de esta investigación es observar cómo las variables estructurales cumplen otra función sobre el individuo en su faceta de actor organizacional. Es decir, la de actuar como criterios estructurales de identificación de la identidad organizacional, que una vez que son internalizados por el actor, se desempeñan como marcos organizacionales de referencia y los cuales sirven para que el actor organizacional se contextualice en diversas situaciones dentro de la organización o dentro de la actividad organizacional. La tesis está dividida en 5 capítulos más uno agregado de conclusiones. En el primero se aborda el tema de investigación, la problemática los supuestos, los objetivos y entre otros aspectos. En el segundo capítulo se trata formalmente o en sí la identidad organizacional y los distintos criterios de esta. También desarrollo algunos planteamientos sobre la naturaleza de la identidad, las propiedades, naturaleza, la diferencia entre identidad organizacional, identidad en las organizaciones. Entre otros aspectos también cubro la diferencia entre cultura organizacional e identidad organizacional, así como identidad organizacional, identidad corporativa e identidad social. También veo algunas cuestiones sobre lo que entiendo por los criterios de identificación, cómo manejan algunos otros autores de la identidad organizacional estos criterios y desarrollo un propio concepto analítico de identidad organizacional que me va a servir como guía para analizar el estudio de caso y a lo largo de toda la investigación. En el tercer capítulo se observa la relación entre identidad organizacional y la estructura organizacional a partir de las 5 configuraciones organizacionales de Mintzberg. Me detengo en cada una de estas configuraciones y veo las implicaciones que tiene la identidad organizacional con base en criterios estructurales, como mencioné anteriormente, que son la formalización, estandarización, especialización y centralización. El cuarto capítulo se enfoca en la metodología, los obstáculos, las problemáticas y la operacionalización. Finalmente, el quinto capítulo se expone el estudio de caso, cuya organización objetivo es una empresa prestadora de servicios, y finalmente doy algunas conclusiones a lo que yo llamo consideraciones o reflexiones finales sobre la identidad organizacional. Bueno, ahora sí, entrando en materia, me voy a enfocar sobre todo en el capítulo 2 que habla sobre identidad organizacional, ya que creo que este es como lo dije, construye un concepto a partir de la ayuda de otros teóricos de la identidad organizacional y va a servir como guía para toda la investigación. Parto de la idea del doctor Barba y el doctor Solís, de que de la organización como un espacio social donde las identidades se construyen, se reconstruyen y se deconstruyen. Me quiero enfocar también en una cuestión que considero muy pertinente y muy relevante para lo que a continuación sigue. Yo parto de la idea de
del concepto de identidad organizacional de Albert y Betten, que es creo que es el más extendido y el más utilizado por diversos autores con ciertas modificaciones de pero al fin y al cabo es el más extendido y el más utilizado. ¿Qué es lo que, para Albert y Betten, qué es la identidad organizacional? Para Albert y Betten, la identidad organizacional trata de responder a la pregunta, ¿quiénes somos nosotros en tanto organización? Para descubrir, para revelar esa pregunta mediante respuestas, llegan se guían mediante 3 atributos que ellos llaman atributos centrales, atributos perdurables y atributos distintivos. El primero es el atributo central, que trata sobre aquellas cuestiones que han cambiado la historia de la organización. El segundo se trata sobre los atributos perdurables, que es aquellos profundamente arraigados en la organización, pueden ser mitos, símbolos, etcétera. Y los atributos distintivos son aquellos usados para la organización, para distinguirse de otras organizaciones similares. ¿Por qué empecé con este concepto? Bueno, una cuestión que me llama mucho la atención es que cuando iba desarrollando mi investigación, creo que este concepto presenta muchas oportunidades, pero también tiene sus límites. Por ejemplo, si observamos la pregunta de Albert y Betten para responder qué es la identidad organizacional, es quiénes somos en tanto organización. Siento que solamente expone una pequeña parte de lo que es la identidad organizacional. Por ejemplo, los atributos centrales te hablan del origen de la empresa, aquellos mitos fundacionales o el individuo fundacional, aquellos que apelan los actores organizacionales para distinguirse de otras empresas u otras organizaciones similares. Los atributos perdurables, por ejemplo, también nos revelan mitos, creencias, símbolos que sirven para actuar de una manera determinada que la empresa espera cómo actúes. Entonces, yo parto de la idea de que también las variables estructurales o ciertas cuestiones estructurales pueden influir en la identidad organizacional. No nada más tomo el concepto de Albert y Betten, tomo otros conceptos de identidad organizacional como el de Schwarzstein, no sé si lo pronuncié bien, que da otros criterios también de identidad organizacional, como son la finalidad, como son el tiempo, el tamaño de la organización, la tangibilidad o intangibilidad del producto o servicio, el costo o la relación costo-beneficio. También hay otros criterios como la finalidad, el nombre de la empresa, etcétera. En este sentido, el concepto que yo construyo o la idea que tengo de identidad organizacional no es que excluya estos conceptos. Por el contrario, creo que forma parte de un todo que puede ayudarnos a una mayor comprensión o de la identidad organizacional, o simplemente nos abre una nueva alternativa de lo que puede ser la identidad organizacional. Bueno, en cuanto a la construcción del concepto de identidad organizacional, para la construcción de mi concepto, reflexiono sobre algunas características de la identidad organizacional. Primero, la identidad creo que es una relación que implica discernir entre lo que está fuera y lo que está dentro. Lo que somos nosotros y son ellos. Lo que sale allá adentro y fuera. Por lo tanto, creo que es una relación entre reconocimiento a lo que ya se llama identificación y diferenciación, que es a lo que se le llama identización. Segundo, ahora bien, si hablamos de reconocer y diferenciar el uno del otro, uno de los procesos de la identidad organizacional es aquel mediante el cual los atributos de referencia son compartidos por los miembros que componen un todo, de tal manera que les permiten establecer una unidad. A esta unidad yo los llamo criterio de identificación. Más adelante sigo describiendo lo que entiendo por criterio. Entonces, esto me lleva a una tercera reflexión, que es, estos atributos suponen la existencia de ciertas características que dotan de unicidad al todo
y que actúan como pequeños marcos de referencia organizacional que guían al reconocimiento y esa diferenciación. Eh, Ahora bien, he hablado sobre criterios de identificación y creo que llega la hora de que explique qué entiendo por estos. Bueno, a lo largo de la literatura referida a la identidad organizacional, se pueden apreciar diversos criterios para su identificación. Ya había mencionado unos, por ejemplo, los atributos centrales, los distintivos perdurables o el tamaño, el origen de la empresa, la finalidad, la tangibilidad o intangibilidad del producto o servicio. Es así que varios autores, como lo mencioné, toman estos referentes como afirmaciones de identidad organizacional, atributos de la identidad organizacional, dimensiones de la identidad organizacional, variables de la identidad organizacional, o como Albert y Betten los llaman, criterios de identificación de la identidad organizacional. Las distintas formas de identificación de la identidad organizacional tienen como objetivo descubrir aquellos referentes no solamente materiales, sino también simbólicos, lingüísticos, no organizacionales, estructurales. Yo me enfoco en los estructurales, que configuran en gran parte el sentir, el pensar y el accionar de los miembros de la organización. Aquí no solamente me trato de enfocar en el comportamiento, sino abro un panorama hacia lo que igual y muy difícil observarlo, pero piensan y sienten, porque al final al cabo creo que cuando los actores organizacionales internalizan estos criterios de identidad organizacional, los manifiestan no solamente en comportamientos, sino también en sentimientos, pensamientos, etcétera. Bueno, los criterios de identificación de la identidad organizacional tienen dos características principales. Primero, estos otorgan contexto a la organización y a sus miembros, a los factores organizacionales, lo que permite generar diferencias, semejanzas y por lo tanto la identidad. Segundo, los criterios sirven como autorreferentes que proporcionan sentido, coherencia y dirección al obrar, al pensar y al sentir del actor organizacional. De acuerdo con lo anterior, yo propongo 4 criterios relacionados con la estructura organizacional. Para proponer estos 4 criterios, tomo como referencia, no sé si también lo estoy diciendo bien, es Derek Pugh, no sé si se pronuncia así, pero en uno de sus artículos, el contexto determina la forma organizacional, da una serie de variables estructurales. Y sin embargo, yo utilizo cuatro variables estructurales que aparecen con este autor y otros diversos autores y con el teórico Henry Mintzberg, que son el criterio de especialización, el criterio de estandarización, el criterio de formalización y el criterio de centralización. ¿Qué entiendo por criterio de especialización? Es el autorreferente al que apela el actor organizacional en relación con las actividades que desempeña. De acuerdo con esta cuestión, creo que algunos actores organizacionales muchas veces se identifican en tanto una pequeña parte de las actividades que la hacen. Por ejemplo, por eso es que vemos muchas veces que algunos trabajadores se autodenominan como los traidores, no en el sentido de traición, sino del que tráeme esto, tráeme aquello. Y muchas veces así los conciben sus compañeros. Ah, eres el traidor. Y realmente es una pequeña parte tal vez de toda una actividad que es la que hacen. También hablo sobre el criterio de estandarización. Por el criterio de estandarización entiendo 3 aspectos, ya que se manifiesta en tres formas. Primero, como un autorreferente del proceso de trabajo. Segundo, como un autorreferente de la producción. Y tercero, como un autorreferente de la habilidad o destreza. No sé si recuerdan la película de Tiempos Modernos de este Chaplin, donde está atornillando, no sé cómo se le dice, enroscando, perdón, se me fue la onda, pero llega un momento donde hasta está atornillando, está tuercando, no sé cómo se dice, enroscando, tanto que hasta se va, se sigue. Hay muchas personas que se autodenominan, por ejemplo, cuando le preguntas a alguien, ¿en qué trabajas? Ah, yo soy el que resuelve los problemas.
mediante sus habilidades, etcétera. Tal vez es un ejemplo muy burdo, pero a esto es a lo que me refiero por criterio de estandarización. El tercero es el criterio de formalización. En este criterio, las normas, las reglas, las leyes se convierten en autorreferentes simbólicos que se manifiestan en rituales o creencias. En la tesis se puede observar que habló de las disfuncionalidades de la burocracia, disfunciones organizacionales de la burocracia, respecto a que desarrolla Merton, sobre, por ejemplo, el desplazamiento de metas, donde muchos trabajadores identifican y hacen de las reglas o leyes rituales y las siguen al pie de la letra, perdiendo otros aspectos como la discrecionalidad, etcétera. Se identifican, se llegan a identificar tanto con la regla que para ellos eso es la organización. Se vuelve un aspecto, no digo el todo, pero sí se vuelve un aspecto de su identidad. Y finalmente el criterio de centralización o descentralización, que es que el trabajador va a apelar a este autorreferente en cuanto a la estructura jerárquica en la que se encuentra ubicado. Tan es así que también, volviendo a esto, hay trabajadores que, por ejemplo, llaman a un jefe, ahí viene el mandamás, ahí viene el que toma decisiones, etcétera. Bueno, esto es lo que yo entiendo por criterios de identificación organizacional. Una vez que establezco estos criterios de identificación organizacional, desarrollo una propia definición de identidad organizacional que, como dije, va a guiar toda esta investigación. En este sentido, la identidad organizacional, creo que la identidad organizacional es un marco organizacional de referencia que proporciona contexto, sentido y coherencia a lo que uno hace, piensa y siente para con la organización y todo lo que esto implica. Todo esto mediante autorreferentes que evoca el individuo en situaciones nuevas, cotidianas, contradictorias, de incertidumbre, etc. Estos autorreferentes, a su vez, pueden proceder de aspectos o elementos organizacionales o no organizacionales de diferente índole, entre otros los procesos, los valores, el lenguaje, los símbolos, la familia, la estructura. Ahora, aquí creo que vale la pena recalcar otra vez una cuestión. Yo no estoy descalificando, no estoy excluyendo con mi definición las otras definiciones propuestas por otros autores como Albert y Betten. Simplemente creo que esta definición aporta otro aspecto más para acercarnos a otra comprensión de lo que es la identidad organizacional. Aquí yo la concibo a la identidad organizacional sobre todo como un marco organizacional de referencia que los actores organizacionales apelan en diversas situaciones contradictorias. Por ejemplo, la identidad organizacional le sirve a ciertos individuos dentro de la organización cuando se encuentran en situaciones contradictorias y no saben qué hacer. Muchas veces, por ejemplo, si un criterio de identificación no organizacional como la familia pesa más que un criterio de identificación organizacional, pues el actor organizacional se va a inclinar por el aspecto no organizacional que es la familia. ¿Por qué digo esto? Porque esta tesis tiene como origen una cuestión que yo observé en la empresa que estudio, que es que muchas veces los trabajadores permanecían en paupérrimas condiciones con un salario mínimo. Muchas veces ni siquiera se les pagaba en el momento. Hubo varias veces que no se les pagó durante meses y aún así seguían en esa empresa. Este fenómeno, claro, puede estar explicado por un sinfín de cuestiones. Sin embargo, creo que también puede explicarse desde esta perspectiva de identidad organizacional, porque al final y al cabo la familia también cumple una función de identidad, o no la familia tanto, sino la amistad. Muchos de las personas a las que entrevistaba me decían, yo permanezco en la organización, en esta empresa, simplemente porque me divierto con mi cuate, con ellos, vengo aquí a relajarme, en los tiempos muertos estoy jugando rayuela, o sea, un sinfín de cuestiones, ¿no? Bueno, me detuve mucho en esta cuestión de la identidad organizacional, que es el capítulo 2. Ahora
me voy a saltar hasta los principales hallazgos que encontré, que es parte del capítulo 5, porque llego a ciertas reflexiones o consideraciones que me parece pertinentes mencionar e ir explicando. Por ejemplo, la primera reflexión o consideración es que parece ser que los autorreferentes de la identidad organizacional son sobre todo un tema de graduación o medición cualitativa. ¿A qué me refiero por esto? Un actor organizacional, poniéndolo en los componentes de Mintzberg sobre núcleo operativo, cumbre estratégica, tecnoestructura, staff de apoyo, etcétera. Por ejemplo, un miembro del núcleo operativo no va a tomar el criterio de centralización, igual que un miembro de la cumbre estratégica. Cada uno va a apelar al mismo criterio de identificación, que es la centralización, pero de manera totalmente diferente. Y por eso hablo de graduación. Para algunos, el criterio de centralización va a influir más que otros. Tal vez es un adelanto muy burdo, pero de lo que se descubrió en mi estudio de caso, es que, por ejemplo, algunos actores de la cumbre estratégica apelan más a este criterio de centralización que los del núcleo operativo. Esto puede tal vez responderse porque pues la empresa está estructurada verticalmente, está estructurada con una centralización vertical, lo que nos indicaría que son sobre todo aquellos miembros de la cumbre estratégica los que toman más decisiones. Y por eso se sienten más identificados con este aspecto de la centralización. Bueno, la segunda consideración es que cada actor organizacional puede apelar al mismo autorreferente, pero de manera totalmente distinta. Tiene que ver con la primera reflexión o consideración. Como lo dije, el miembro del núcleo operativo no va a percibir lo mismo que el de la cumbre estratégica o de la tecnoestructura. Pueden apelar al mismo autorreferente o al criterio de centralización, pero de maneras totalmente distintas. Bueno, la tercera consideración es que tanto la graduación cualitativa de los autorreferentes como la percepción que cada actor organizacional tenga de ellos implica el surgimiento de una multiplicidad de identidades organizacionales. ¿A qué me refiero? Bueno, esta reflexión o consideración simplemente nos lleva al no descubrimiento, sino a ponérselo sobre la mesa que dentro de la organización no podemos hablar solamente de una identidad organizacional. Al contrario, hay una multiplicidad de identidades organizacionales totalmente distintas, no va a ser la misma para cada actor organizacional, perdón. En cuanto a la cuarta consideración o reflexión es que dentro de la organización no solo se encuentran identidades organizacionales, sino identidades de distinta naturaleza que a su vez convergen y se influyen mutuamente. Esto debido a que la identidad organizacional es un concepto y proceso multinivel y cross-level. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Cuando los actores organizacionales llegan a la organización, no se desprenden de sus otras identidades, de su identidad personal, de su identidad social, de su identidad nacional. Por el contrario, todas estas identidades influyen a la identidad organizacional de maneras totalmente diferentes para cada uno de ellos. Por eso es que la naturaleza de la identidad, solamente de la identidad, es que es multinivel, es decir, está presente en diferentes niveles, desde el individual, social, organizacional, nacional, y es cross-level porque cruza todos estos niveles, se influyen mutuamente unos a los otros. Bueno, en cuanto a la quinta consideración, es que los autorreferentes en sí requieren un proceso relacional entre aquello que sirve como referente y referido. Esto para convertirse en un proceso referencial y por lo tanto un aspecto de la identidad organizacional. Es así que este carácter referencial se constituye a su vez como información que contextualiza al actor organizacional en determinadas situaciones. Bueno, esta quinta
reflexión me parece demasiado sustancial y yo creo que es una de las más importantes que se producen de esta investigación, porque yo concibo la identidad organizacional como marcos de referencia organizacional, marcos organizacionales de referencia. Sin embargo, si lo subdividimos, podemos observar a la identidad organizacional sobre todo como información. Son pequeños datos o es información que va a conducir al actor organizacional, lo va a guiar, lo va a contextualizar, le va a dar sentido y coherencia a lo que va a hacer o lo que hace, piensa, siente. Entonces, para mí la identidad organizacional es información. Y bueno, una sexta consideración o reflexión es que la identidad organizacional es un proceso de diferenciación, como ya lo había mencionado, que es identificación, e integración, que es identificación, en el que se ven implicadas relaciones de poder, estrategias, controles, toma de decisiones, etcétera. La identidad organizacional, si observamos a la identidad organizacional y deducimos que no solamente hay una, sino existe una multiplicidad de identidades organizacionales dentro de una misma organización, podemos hablar también que hay una plataforma de confrontación entre qué identidad se va a sobreponer a las demás, qué otras identidades son calladas, ocultadas, de esta manera que la identidad organizacional se relaciona con cuestiones de poder, con cuestiones de decisiones, con cuestiones de control, etcétera. Finalmente, una séptima consideración o reflexión a la que llegué es que la identidad organizacional, por su naturaleza, no permanece constante, por el contrario, está en perpetuo cambio. Por lo tanto, esta investigación, como lo menciono al final de la tesis, solamente constituye una fotografía de la identidad organizacional en un momento determinado, en un espacio-tiempo determinado. También me gustaría hablar sobre un poco sobre algunas cuestiones que tuve, algunas problemáticas, limitaciones de la identidad organizacional, pero en su aspecto metodológico o en el apartado metodológico. Una de las cuestiones que observé y a lo largo de la metodología sobre identidad organizacional es que la forma en que conceptualices a la identidad organizacional va a conducirte a la forma en que la vas a operacionalizar. Por ejemplo, tomando el ejemplo paradigmático de la conceptualización que propone Albert y Bettel sobre identidad organizacional, donde la descompone en atributos centrales, perdurables y distintivos. Como había mencionado, los atributos centrales son las historias o fundacionales. Por lo tanto, la metodología que ellos siguen inexorablemente va a conducir a preguntas de este tipo. Que al fin y al cabo los atributos pueden ser, como lo había mencionado, pueden ser criterios de identificación organizacional. Lo que yo hice también con estos criterios de lo mío, como lo dije, criterios estructurales de identificación de la identidad organizacional, son llevar a cabo preguntas relacionadas, por ejemplo, con la especialización, qué actividades tienes, si hay reglas o procedimientos formalizados en la organización que me fueron conduciendo a observar a observar si realmente los criterios estructurales influían o no, porque también podía ser que no influyeran para nada en el actuar, pensar y sentir del actor organizacional. Los resultados que están expuestos en la tesis revelan que esto ocurre de manera parcial. Entonces, aquí cabe aclarar que no los criterios estructurales a los que yo estudié no constituyen el todo, porque no son excluyentes. Al contrario, son una parte más que puede ayudarnos a la comprensión de la identidad organizacional. Y bueno, con eso acabaría. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja porque creo que me demostró académicamente que me falta todavía un gran camino por recorrer, porque si bien consideré a varios autores de la identidad organizacional, hay
hay un sinfín de autores de la identidad organizacional que dejé también de considerar. Entonces, académicamente creo que solamente constituye una pequeña muestra ilustrativa de todo lo que nos falta por comprender de la identidad organizacional, y es una invitación para mí mismo y para otras personas a contribuir a este aspecto de la identidad organizacional, al estudio de la identidad organizacional. Eh, yo traté de tomar algunos autores de la identidad organizacional que no solamente fueran de origen angloparlante, sino también a nivel latinoamericano, como Schwarzstein, etcétera. Entonces creo que también contribuye a una mirada de lo que es la identidad organizacional, pero dentro de un contexto más regional o más propio. Y descubrí, por ejemplo, que hay ciertos aspectos en los que no concuerdo con ciertos autores. Entonces, básicamente creo que esta investigación abre más puertas a interrogantes de las que trata de cerrar, y eso es lo que quería. Realmente considero que este es un aporte demasiado minúsculo, pero que al menos sirve para tener una visión alterna a lo que es la identidad organizacional. Y socialmente creo que la identidad organizacional te ayuda a comprender una dimensión más amplia de lo que son los trabajadores de nuestra región, Latinoamérica, o en específico México. Muchos de ellos no están motivados por una lógica de racionalidad instrumental, o no tiene como máximo objetivo buscar la eficiencia, ni se trabaja así. Creo que la identidad organizacional a nivel social te permite descubrir mayores capas de lo que son los actores organizacionales o los trabajadores en sí. Por ejemplo, como lo había mencionado antes, en mi estudio de caso descubrí que muchos trabajadores no permanecían en esa empresa por un salario o porque les cayera bien el director o el jefe, o porque tuvieran oportunidades de crecimiento. No, permanecían ahí simplemente entre otras cosas, no digo que sea la única, pero por cuestiones también de amistad. Es que aquí está mi compa, aquí está mi amigo, y con él puedo venir a jugar rayuela, podemos venir a platicarnos cosas, etcétera. Entonces, creo que ese es mi aporte social, también muy minúsculo, pero que es dejar en claro que los actores organizacionales o los miembros de una organización tienen muchas más capas de las que generalmente o tradicionalmente se creía. Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. Bueno, esta pregunta, no sé si la estuve practicando, pero no sé si está relacionada con algunas cuestiones que me haya dejado académicamente. Personalmente, esta tesis, bien o mal, me dejó un hambre por seguir adelante. De hecho, ahorita curso el doctorado en estudios organizacionales, y la tesis que estoy desarrollando para el doctorado está íntimamente relacionada con una de las conclusiones que mencioné, donde yo veo a la identidad organizacional como información. En este sentido, una de las conclusiones a las que llego es que si la identidad organizacional es información, entonces debe de estar relacionada parcialmente con la toma de decisiones. De hecho, la tesis que estoy desarrollando ahorita tiene por título tentativo todavía implicaciones de la identidad organizacional en la toma de decisiones. Desde este aspecto, yo concibo a la identidad organizacional como un marco organizacional de referencia que va a servir a los actores para tomar decisiones. Entonces, creo que también sé de las posibles consecuencias
que puede estar ligada a desarrollar una tesis también con una continuación de tesis. Sin embargo, mi tesis de maestría me apasionó mucho. Tuve un excelente asesor también que me alentó. Y ahorita, pues, en parte, creo que a nivel personal y que también se relaciona con lo académico, es que mi tesis ahorita me permite seguir soñando, seguir investigando, seguir estudiando cuestiones que me llaman demasiado la atención, que es identidad organizacional, toma de decisiones. Comentarios finales. No, pues realmente agradezco mucho el espacio que me brindan. Como lo mencionabas anteriormente, creo que es muy bueno que se hagan este tipo de espacios virtuales para que las tesis no se queden en anaqueles virtuales y físicos y que no sean consultadas nada más por nosotros mismos, sino que tengan una mayor exposición hacia a otros compañeros. Por ejemplo, mencionabas a Ceci, Ceci es de identidad organizacional, ella estuvo ¿cómo se llama? En la presentación final de mi tesis, y sé que también estudia identidad organizacional, entonces yo he leído cosas suyas y creo que esto sirve mucho para entender también la mirada de tu tesis, pero desde la perspectiva del autor. Y bueno, pues, si hay preguntas o cuestionamientos que creo que las va a haber o que es muy posiblemente que las haya, pues ahí ¿cómo se dice? En los comentarios. Yo sí veo los capítulos, ahí los estaré contestando. Agradecemos la participación del maestro José Luis Hernández Torres. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor y Dalia Estopier Antonio. Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.